perspectivas de los comités de autodefensa. Para ello pido por favor a los señores Ciro Pardo Pimentel, José Hernán Tafur y Blas Yarasca Guamaní que pasen adelante. El señor Ciro Pardo Pimentel es expresidente del Comité de Autodefensa de San Antonio de Padua, zona de Crisnejas, Huánuco. El señor José Hernán Tafur es líder de los comités de autodefensa del distrito de Pichari, Valle de Río Apurímac y actual coordinador interdistrital de los comités de autodefensa del Valle. Y el señor Blas Yarasca Guamaní es presidente provincial de los comités de autodefensa de Satipo, Pangoa. Dejo con el uso de la palabra, primero nos ponemos de pie para... Señores Ciro Pardo Pimentel, José Hernán Tafur y Blas Yarasca Guamaní, formulan ustedes promesa solemne de que su declaración la hacen con honestidad y buena fe y que por lo tanto expresarán solo la verdad en relación a los hechos que relatarán. Gracias. Señor Ciro Pardo Pimentel, señor José Hernán Tafur y señor Blas Yarasca Guamaní. Voy a dar lectura a los puntos de vista de la Comisión de la Verdad en relación a este tercer bloque. La pregunta sobre el futuro de los comités de autodefensa es una pregunta compleja y depende del contexto específico, sobre todo si hay presencia subversiva o no. Si bien es la tarea del Estado brindar seguridad y protección a los ciudadanos, cualquier propuesta de desarmar las rondas debe ser acompañada por una política de seguridad alternativa. Así, hay que reconocer que todavía existen situaciones en las que el Estado no está en condiciones de controlar la subversión ni de brindar seguridad a la ciudadanía. En estos casos, parecería que no hay alternativa ante los comités de autodefensa. En zonas colindantes con Vizcatán, último refugio senderista en Ayacucho, por ejemplo, hay comunidades que recién están repoblándose y se exponen al peligro de incursiones senderistas. Si el Estado no puede darles protección, necesariamente son las rondas las que se ven obligadas a asumir esta tarea. En principio, sin embargo, el Estado debe recuperar el monopolio de la lucha antisubversiva. Por eso, tarde o temprano, los comités de autodefensa, como organizaciones armadas, deben desaparecer, aunque el Estado tiene que reconocer su responsabilidad y la deuda que tiene con ellos. Un pequeño paréntesis para comentar algo. El día de ayer, cuando nos reuníamos con los delegados de los comités, uno de ellos señaló qué barato les ha resultado al Estado y a las Fuerzas Armadas combatir a los senderistas con nuestra propia sangre. Continúo. La presencia de miles de campesinos armados en un contexto de guerra o de posguerra causa preocupación entre los representantes del Estado y en la misma sociedad, sobre todo en regiones tan conflictivas como el Valle del Río Apurímac, con la presencia simultánea de residuos senderistas, narcotraficantes, campesinos cocaleros en pie de lucha y comités de autodefensa, pues se teme que un sector de estos últimos se podría convertir en bandas de delincuentes, otro sector podría ser captado por Sendero Luminoso y otro sector podría aliarse al narcotráfico. Sin embargo, hay que dejar claro que nada de eso se ha dado hasta ahora.
Hasta donde sepamos, no hay ningún caso de una banda paramilitar o criminal que haya surgido de las rondas o comités de autodefensa. No está de más recordar el ejemplo de Colombia, donde los grupos de las llamadas autodefensas se disputan el control de las zonas donde se producen drogas y muchas veces se han convertido en banda de delincuentes o sirven como sicarios a los grandes finqueros. En cambio, en el Perú, actualmente existe una fuerte sensación de abandono entre las rondas que han luchado contra la subversión. La Resolución Suprema 077, que estipula las indemnizaciones para ronderos caídos y heridos en combate, no responde a sus demandas. Solo considera beneficiarios a partir del año de 1992, cuando lo peor ya había pasado. Por otro lado, exige una lista de requerimientos que es casi imposible de cumplir. Según información del Ministerio de Defensa, hasta fines del año 2002, solo hubo 44 beneficiarios de este decreto supremo, probablemente de cientos y no de miles de miembros del Comité de Autodefensa muertos en la lucha contra subversiva. A la sensación de abandono se suma a veces el furor por sentirse discriminados frente a los limeños, que según ellos reciben mucho más atención por parte del Estado, como lo expresó un ex dirigente de los comités de autodefensa en un distrito huancabelicano. Hay una desigualdad tremenda. En la calle Tarata, en Miraflores, soltaron cochebomba en Lima, ¿sí o no? A ellos, rapidito se les canalizó para que ellos pudieran negociar, con cero interés le dieron plata. Y acá, tantos campesinos que ofrendan las vidas, ni siquiera un trapo, ni siquiera una consideración. Hay una tremenda desigualdad. Para un pobre no hay nada. Gato muerto por todo lado. Al resentimiento por el abandono y la discriminación se agregan a veces los problemas internos que surgen con la política del Estado que privilegia a los desplazados y margina a los que resistieron. En algunas comunidades ayacuchanas, por ejemplo, hay riñas entre los comités de autodefensa y los retornantes que se han beneficiado con los programas del PAR. En los diferentes encuentros y talleres realizados por la Comisión de la Verdad con los principales dirigentes de los comités de autodefensa, sus demandas se han concentrado en los siguientes puntos esenciales. Primero, los comités de autodefensa no deben desaparecer, solo adecuarse a los tiempos de paz, reconvirtiéndose en organizaciones que promuevan el desarrollo y la seguridad de la comunidad. Así, por ejemplo, se deberían activar más comités de autodefensas en zonas alejadas, sin presencia del Estado, para cubrir los vacíos institucionales. Esto debe estar legalizado en una norma que contemple sus nuevos roles en materia de seguridad y desarrollo. 2. Solicitan apoyo en armas a los comités de autodefensa que se encuentran en zonas con remanentes subversivos, debido a la labor que cumplen de patrullaje y de mantenimiento de la seguridad de esas zonas. De igual manera, se solicita asesoría y capacitaciones. 3. Que se amplíe los beneficios de la indemnización para los integrantes de los comités de autodefensa antes de 1992 y se reduzcan los requisitos exigidos. Algo de esto se ha conseguido en las últimas disposiciones legales. 4. Se reconoce que algunos integrantes de los comités de autodefensa han cometido violaciones a los derechos humanos, pero eso ha sido en un contexto de guerra. Por tanto, debe haber amnistía para los dirigentes que han cometido estas violaciones. Frente a estas demandas, no existe una propuesta integral por parte del Estado. En la nueva ley de rondas campesinas, recientemente aprobada, no se toca en ningún punto el tema de los comités de autodefensa, aunque deja el camino abierto para que estos puedan organizarse e inscribirse bajo la figura de la ronda norteñas, aunque sin armas,
paradójicamente al revés de lo que sucedió hacia mediados de la década pasada, cuando a las rondas norteñas se les quería organizar con el Decreto Supremo 077, que correspondía al Decreto Legislativo 741. La marginación de los comités de autodefensa en el escenario posguerra no se limita al Estado. Su rol activo en la guerra y los valores masculinos que guarda no son atractivos para agencias internacionales y ONGs que promueven la cultura de paz y la equidad de género tampoco tienen demasiado interés en ellos. En este contexto son otros actores los que ganan protagonismo, como los clubes de madres o los gobiernos municipales. El tema que más se discute en torno al futuro de los comités de autodefensa tiene que ver con la seguridad ciudadana, porque les daría la oportunidad de aprovechar su experiencia y de cierta forma mantener su identidad. En realidad, muchos ya han asumido la protección de sus pueblos contra ladrones y abigeos. El Estado podría beneficiarse de estas iniciativas y, donde se dan las condiciones, integrarlos a su estructura institucional y convertirlos, por ejemplo, en una policía rural. Hago un acápite a la lectura. En nuestro país existen policías de carreteras, policías de tránsito, policía femenina, policía ecológica, policía de turismo, y curiosamente no existe policía rural. Y los puestos policiales de los distritos, de las provincias del interior del país, muchas veces son cubiertos por efectivos del Callao, de Talara o de Cañete. Formar una policía rural no significa convertir a todos los comités de autodefensa en policía rural. Significaría seleccionar aquellos destacados miembros de los comités de autodefensa que tengan legitimidad y consenso en su población para tener un curso acelerado y darle la posibilidad de su integración para que desde la participación estatal con un cuerpo de policía rural participen en las labores de seguridad ciudadana que en distritos alejados de la sierra y selva de nuestro país tienen problemas bastante distintos también a los problemas de seguridad ciudadana que tiene Miraflores, San Isidro o Jesús María. En resumen, pensamos que no hay solo una solución para los comités de autodefensa. La diversidad de situaciones que se presentan en la actualidad requieren respuestas matizadas y adaptadas al contexto específico. Cualquier propuesta que no tome en cuenta esta complejidad solo incrementaría el descontento entre los ronderos. Invito al